La robótica es desde hace años una de las tecnologías que más está creciendo en el mundo. Según la Federación Internacional de Robótica, entre 2017 y 2020 se instalaron más de 1,7 millones de nuevos robots industriales en fábricas de todo el planeta, una tendencia que obviamente ha llegado a Aragón. Un ejemplo es Itainnova, donde la misión de sus más de 200 empleados es ayudar a las empresas a promover las posibilidades tecnológicas de nuestra región para desarrollar nuevos productos a través de la innovación. Pues mira, estamos en el laboratorio de mecatrónica y robótica del Instituto Tecnológico de Aragón. En el ITA somos en torno a unas 230 personas, pero específicamente el grupo de mecatrónica y robótica está formado por 40 investigadores. Esto concretamente es el laboratorio de interiores del grupo de robótica, que son unos 300 metros cuadrados, donde trabajamos más robótica de interiores, bien móvil o aérea. El grupo de mecatrónica y robótica tenemos una facturación anual en proyectos de I+D del entorno de los 2 millones de euros. Siempre vamos de la mano y acompañados de las empresas para trabajar en su estrategia. De media, anualmente, venimos a trabajar en unos 15 proyectos. Este es un ejemplo de un proyecto con una pequeña empresa aragonesa que lo que nos pidió es desarrollar un robot para automatizar el proceso de saneamiento de tuberías de abastecimiento de agua. Pues antes se hacía manualmente y junto con ellos, de forma conjunta, lo que estamos haciendo es desarrollar desde cero una plataforma robótica que les permita automatizar ese proceso para mejorar la calidad y luego, por supuesto, bueno, pues expandir su negocio. Pues el robot sencillamente va avanzando y con un motor va dispersando resina por el tubo que hace que sella cualquier poro que pudiera haber y en el que perdiese agua. Pesa cerca de 32 kilos. Hay muchos estudios que dicen que la robótica va a crecer aproximadamente un 20% interanual. Desde el ITA lo que queremos es aportar nuestro granito de arena a las empresas, transfiriendo nuestra tecnología, pues, bueno, pues para que cumplan sus objetivos de desarrollo, de expansión y de negocio. Al final, bueno, pues que el PIB de Aragón, ¿no?, hoy de España, pues crezca, ¿no? Estamos en Serma, en el polígono de Malpica. Somos una empresa que nos dedicamos a la distribución de maquinaria industrial, maquinaria de elevación, maquinaria de manutención y maquinaria de limpieza. La empresa nace en 1984 en unas instalaciones en Cogullada muy pequeñitas, pues muy humildes, y bueno, en 2010 nos venimos aquí, unas instalaciones ya muy grandes de más de 17.000 metros y bueno, pues ahora estamos alrededor de 100 personas. La facturación ahora mismo pues, está sobre los 20 millones de euros. Bueno, uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora, de los más importantes, es la automatización de una fregadora convencional. B2C, Born to Clean, nacida para limpiar. Este es el proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Como veis, la máquina está funcionando totalmente de manera autónoma, está realizando un fregado de las instalaciones. Los robots no están para sustituir a las personas, sino que están para hacer trabajos que a lo mejor la persona no aporta tanto. Una persona subida 8 horas en esta máquina podría realizar una limpieza de unos 10.000 metros cuadrados. Esta máquina realizaría 15.000 metros cuadrados en un día. Volvería a cargar las baterías cuando lo necesita, vuelve a recargar el agua limpia cuando lo necesita y a quitar el agua sucia cuando lo necesita. Y las baterías se van recargando en ese tiempo que tenemos para cambiar las aguas. Cuando la tengamos probada, testada completamente en almacenes reales y poniéndola a punto en cualquier tipo de almacén, es poder comercializarla y al final pues es llevarla al mercado, ¿no?, para que sea un producto totalmente vendible. Estamos en Grupo SESE. Es una empresa de soluciones logísticas, soluciones de cadena de suministro. Una de las cosas que gestionamos es el transporte. Gestionamos una flota de 3.000 vehículos. También nos dedicamos a soluciones logísticas, a gestionar almacenes de nuestros clientes. La tecnología en la logística está en nuestro día a día y por ello, en 2018, una de las cosas que nos surgió es desarrollar un dron que nos hiciese inventarios. Gracias al dron nos permite hacer un inventario 4 veces más rápido que lo que se habría hecho si hubiésemos tenido que sacar todas las cajas, leerlas con la pistola y verificar que el material
es el adecuado. Unos compañeros de ITA propusieron hacer un dron cometa. Básicamente es un dron que está anclado a un robot de suelo y ese robot de suelo lo que porta es un montón de baterías y podemos hacer un inventario de 2 horas y en vez de lugar de inventariar 90 ubicaciones, inventariamos 1000. Todo este pasillo y otro igual que este se puede inventariar con una sola carga. Desde este almacén estamos secuenciando 85.000 piezas al día. Cada una es distinta y es una orden distinta. Entonces, gracias al dron inventario, lo que tenemos es un inventario real y estable y no hay fallos en el almacén. Este proyecto, que se ve ahora así tan resuelto, ha sido un proyecto que nos ha llevado 3 años. El coste ha sido 1 millón de euros. Tenemos muchos más proyectos, pero eso los vamos a dejar para próximos capítulos porque hoy todavía son secretos.